Hermanos, para mí es un gusto y un gran privilegio poder llegar hasta sus hogares y estudiar un tema teológico. Como sabrán, hoy es un día muy especial porque el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó las 95 tesis en la capilla de Wittenberg. Y por eso es de que hoy celebramos un día más, un año más de la Reforma Protestante. Así que vamos a tener un receso de nuestro estudio en Filipenses para abarcar algún tema conmemorativo a la Reforma. Y es un tema muy especial porque creo que es el corazón de la Reforma. Hoy vamos a ver diferentes posturas acerca de la justificación. Y este es el tema clave porque los reformadores hablaron mucho y desarrollaron mucho la doctrina de la salvación, lo que se conoce como soteriología. Y por esta doctrina, que es una doctrina que tiene implicaciones para nuestro futuro, tanto para nuestra parte inmaterial como para nuestra parte material, es decir, nuestra alma depende su salvación de esta doctrina, y nuestro cuerpo también va a ser glorificado si estamos cuando venga el Señor por su iglesia, o si ya hemos muerto, va a ser resucitado en un cuerpo también glorioso. Entonces, vean que en total esta doctrina es muy importante y es el corazón de la Reforma. No podemos decir que estamos juntos con alguien. Yo creo que es muy difícil llamar hermano a alguien que no está en Cristo, aunque se llame cristiano. Es un tema bastante polémico y lo que les estoy diciendo, porque ahora hay muchas influencias de que todos somos hermanos en Cristo si nos llamamos cristianos, y pues no importa mucho qué creamos. Eso es una falsedad del mundo actual. Vamos a ver que el contenido de la fe es muy importante, hermanos. Y entonces hoy vamos a tocar mucho, a ver las diferentes posturas de la justificación y qué es lo que nosotros creemos a la luz de la Biblia. Pero antes de que ustedes puedan abrir sus Biblias y hacer este estudio histórico y teológico, los invito a orar. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros, Señor. Sabemos que sin ti nada es posible y no podemos ni habríamos alcanzado salvación si tú no hubieras tenido misericordia de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú, como el Señor de la historia, permitiste que hace más de 500 años pasara este suceso de que Lutero clavara las 95 tesis, y con ese suceso diste una gran apertura para la salvación de muchos, Señor. Bendecimos tu nombre y reconocemos que tú eres el Señor de la historia y que sin ti nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación. Y porque hemos alcanzado la salvación, tú nos has puesto también fe y gratitud, Señor, y nosotros también queremos demostrarlo agradándote a ti, ser hijos conforme a lo que a ti te place, Señor. Bendícenos e ilumínanos en este estudio, y te pedimos que sacies cada una de las necesidades en nuestros hermanos que nos están escuchando. Te alabamos, Señor. Amén. Pues recordemos
algo de la historia de la iglesia. Y es que un monje que se llama Agustín, por los católicos llamado San Agustín de Hipona, más o menos a principios del siglo V, escribió una autobiografía llamada Las Confesiones, donde él dice que Dios nos concede hacer su voluntad. Y por esto hubo un gran debate en la iglesia, debido a que otro monje llamado Pelagio vio esta frase y pensó que era una ofensa a la voluntad humana y al libre albedrío. Agustín no negaba el libre albedrío, sino que solo estaba diciendo que nosotros no elegimos ser buenos, sino es por la gracia de Dios. Y entonces al final encontramos a una postura que fue declarada herética, o sea, como herejía, en diferentes concilios. Pelagio fue declarado hereje en el concilio de Éfeso, y luego hubo un gran movimiento siguiendo algunas ideas de Pelagio y mezclándolas con algunas ideas de Agustín, y llegaron al siglo VI. En el concilio segundo de Orange, el semipelagianismo también fue condenado como herejía, aunque en este concilio no se ha tomado como un concilio universal, porque pues veremos que la Iglesia Católica Romana es semipelagiana, y entonces rebajaron ese concilio a un concilio local. Es decir, no va a abarcar toda la iglesia romana, sino que solo cierto lado, en Francia, para ser más específico. Y ahí, por esto, veamos 3 interpretaciones que hay para la salvación. Y vean, el pelagianismo, que cree que las obras son igual a la salvación. El semipelagianismo, donde hay que tener gracia y obras para alcanzar la salvación. Y el protestantismo histórico, donde la gracia es alcanzada a la salvación, pero es para obras. No sé si ustedes pueden ver las diferentes ecuaciones o interpretaciones que hay para la salvación. Veamos de primero la interpretación de Pelagio. Pelagio decía que el hombre es bueno por naturaleza, que el pecado de Adán solo alcanzó a Adán y a Eva, no afectó a la descendencia de ellos. Y por eso es que el hombre o la humanidad es buena por naturaleza y puede hacer buenas obras que les acrediten como mérito para alcanzar la salvación, cosa que no es cierto. Actualmente hay un movimiento llamado el liberalismo teológico, que ellos hablan de que los hombres siguen siendo buenos, que lo que tenemos en la Biblia son más o menos como fábulas, como obras o historias de ética, tipo las fábulas de Esopo o cualquier otra literatura que nos enseña a portarnos bien. Esa es la interpretación que ellos dan, y por eso le dan la capacidad a los hombres de portarse bien, quitándole todo lo sobrenatural a la Biblia. De hecho, para ellos, la interpretación de la muerte de Jesús no fue una expiación sustitutiva. Es decir, Jesús no sustituye a nadie ni muere por alguien, sino que solo es un ejemplo de cómo puedes ser alguien un mártir y hacer una gran obra. Hermanos, eso es
espero yo que ustedes no piensen que eso es alguna doctrina buena. Evidentemente es una falsedad, es una herejía. Y no podemos estar pensando que alguien es hermano en Cristo si para comenzar no cree que la Biblia sea una revelación que le quite lo sobrenatural, que crea que Jesús es solo un hombre y que la muerte de Jesús sea solo un ejemplo que nosotros debemos de seguir. La muerte de Jesús es para rescatarnos a nosotros, es en sustitución. Eso es lo que no creen. Entonces, ¿cómo ellos pueden ser o llamarse cristianos? Pues solo son de nombre, pero realmente lo que tienen no se puede ser llamado cristianismo, hermanos. Veamos la siguiente interpretación acerca de la salvación y cómo llegamos a la justificación. El siguiente es el semipelagianismo. Y vemos que aquí hay una gracia de Dios a la cual hay que sumarle obras, buenas obras, y la suma de estos dos va a llevarnos a la salvación. Aquí hay dos grandes posturas. Creo que hay más, pero lo quiero abarcar en dos grandes posturas. Una es el semipelagianismo católico, que es con el que luchó Lutero. Este es un semipelagianismo que cree que la justificación es analítica. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios declara a alguien justo porque ya es justo. ¿Sí? No es de que Él va a ser justo a una persona, sino que como ve que es justo por todo lo que hace, entonces Dios le dice, sí, has alcanzado ser justo. Y por eso es la justificación una declaración que es como quien dice reconocimiento de la justicia de las personas, lo cual no es correcto. Dicen que el derramamiento en la cruz de Cristo es en nosotros. Es decir, Cristo se derrama como persona en nosotros. Y eso no es así. Cristo murió por nosotros, pero no murió en nosotros. Espero que se note mucho la diferencia de esas preposiciones que son muy importantes. Cristo murió por nosotros, es un acto que está afuera de nosotros, no está adentro de nosotros. La fe para alcanzar la justificación en esta doctrina es la raíz, es algo inicial, pero no es suficiente. La fe es algo que conlleva recibir un poco de gracia, pero no toda ni la necesaria para alcanzar la salvación. Además, el resto de la gracia es dada por dos sacramentos. Uno es el bautismo, que cuando ellos van a bautizar a un niño les está quitando el pecado original. Y esa es parte de la gracia que está adentro por el acto del bautismo. Infunden en la persona gracia de Dios por el acto. Claro, nosotros tenemos el bautismo, pero no estamos recibiendo nada de la gracia de Dios, sino que es la muestra de que nosotros ya hemos recibido la gracia de Dios que nos salva, que tenemos fe en Cristo y lo estamos haciendo público. Ese es el rito que nosotros creemos en el bautismo, pero ellos creen que parte de la gracia de Dios entra en un niño al bautizarse y por eso ese niño pasa de condenación a salvación. Claro que ese niño va a cometer muchos pecados y hay algunos pecados
que matan la gracia inicial que se les da en el bautismo. Entonces, ¿cómo resuelven eso? Porque pues necesitan hacer otro sacramento que es la penitencia, la confesión de los pecados y la penitencia. Entonces, en la confesión de los pecados, ellos reciben otra vez gracia por medio de un sacerdote. Pero no solo queda así, porque como les he dicho, Dios declara a alguien justo porque ya es justo. Entonces, parte de la penitencia es hacer obras de penitencia, demostrar que uno es penitente y ver que esa penitencia tenga un arrepentimiento verdadero. Entonces, si no se hace esas obras, ese sacramento de la penitencia, que es una segunda obra de gracia, queda nula. Y así es como se recibe la gracia de Dios para estas personas. Entonces, eso de que en la Iglesia Católica la salvación es por obras es algo difícil, porque verán, ellos sí creen que tiene que haber gracia de Dios, pero la forma en que la reciben es mediante ritos. Un poco mediante la fe, que es como la raíz, y es algo extraño que bauticen niños porque los niños todavía no tienen comprensión, no tienen esa fe, pero aún así los bautizan porque los papás tienen esa fe que les trasladan. Y como el bautismo y los sacramentos son algo que infunde o introduce gracia, solo el rito, a las personas, entonces ellos alcanzan esa gracia por estos ritos. Y aparte tienen que hacer obras, mantener, guardar los 10 mandamientos, que guardar algunos que otros ritos y otros sacramentos que ayudan a colaborar con la gracia. Como verán, en esta teología, pese a que hay gracia, esa gracia inclusive es recibida por obras y también mantienen obras, cosa que así nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de teología. Ahora bien, veamos otra especie de semipelagianismo. Y es que en este semipelagianismo es un semipelagianismo evangélico, donde las personas colaboran con la gracia de Dios para alcanzar la salvación. Es decir, Dios da una gracia salvífica. Al principio, cuando uno tiene fe, Dios le da la gracia salvífica, pero hay que colaborar con ella para mantener la salvación. Entonces, la salvación depende de las obras buenas que uno haga. ¿Qué es lo que pasa? Que el sacrificio de Cristo no es suficiente porque depende de las obras que uno haga para mantener la salvación. Y una gran parte de esta interpretación es de que las palabras, tanto en hebreo como en griego, fe a veces tiene el sentido de fidelidad. Veamos algunos sentidos en la palabra hebrea. Y aquí en la palabra creer se tiene el sentido de creer y aceptar o tener confianza en, pero si observan, hay un pedazo en naranja que dice ser fiel, otro que es ser firme o ser fiel directamente. Eso es justamente, ahí agarran de que toda la Biblia debería de tener, cuando se habla de que tener fe o creer, que implica la palabra creer, ser fiel. Ahora, nosotros no estamos de acuerdo en eso.
La palabra en hebreo sí tiene esos sentidos, pero como todas las palabras tiene diferentes sentidos y hay que ver en qué sentido se está utilizando las palabras tanto en hebreo como en griego. Veamos la traducción de la Reina Valera 1960. La mayoría de veces se traduce creer, ser fiel o fieles, firmes, creyeron, creído. Y aquí hay una alta gama de traducciones de la misma palabra hebrea. Y como les digo, hay que ver mucho el sentido de qué es lo que se está hablando. Luego, en la palabra en griego, quizá es un poquito más claro porque la palabra en hebreo pues tiene muchos sentidos, pero miremos la palabra griega, que su mayoría tiene el sentido de confianza, de fe o confianza en el evangelio. Y aquí vemos que está el contenido del evangelio y una pequeña porción habla de la fidelidad. De hecho, 7 de las 265 veces que aparece la palabra fe o pistis en griego habla sobre la fidelidad tiene sentido de fidelidad. Tiene el sentido de creer, convicción, juramento o transmitir el evangelio. Pero aquí sí se nota un poquito más porque las palabras en griego primero no aparece tanto como en todo el hebreo. Y la traducción a la de la Reina Valera lo traduce como fe en una gran mayoría. Es decir, tener fe o confiar. Como ven, una pequeñísima porción lo traduce como fidelidad o ser fieles. Ahora bien, pues veamos un gran ejemplo, porque Pablo nos dice, ¿qué diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque Pablo era judío. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si ustedes ven esto en Génesis 15, van a ver que Pablo está citando Génesis 15. ¿Y en qué está ese pasaje? Abraham está siendo confirmado en el pacto de Dios. Si ustedes leen anteriormente, Dios llama a Abraham en el capítulo 12. ¿Y qué es lo que hace Abraham en el capítulo 12? Vean, sale de su tierra, pero en vez de permanecer donde Dios le dice, se va a Egipto, desobediente. Y luego regresa, se separa de Lot, libera a Lot y entonces preocupado llega al capítulo 15 y dice que le creyó a Abraham y el hecho de que a Abraham le creyera a Dios le fue contado por justicia. ¿Qué pasa después? Le cree a Dios y Dios le dice que va a tener un hijo y que toda la bendición abrahámica de descendencia, de bendición y de tierra está en el capítulo 15. Pero ¿qué es lo que hace Abraham en el siguiente capítulo? Por influencia de Sara, va y tiene a Ismael con Agar. Eso fue un error de Abraham. ¿Qué pasa en el versículo 17? Dios confirma el pacto y la señal del pacto es la circuncisión. Entonces, cuando vemos en dónde está puesta ese versículo de que Abraham creyó y le fue contado por justicia,
¿Será que es posible traducir o tiene el sentido de ser fiel? Abraham le fue fiel completamente a Dios y por eso alcanzó justicia. Fue justificado por su fidelidad. Abraham acababa de regresar de Egipto. Vean que eso fue un grave error, irse a Egipto. Luego tiene a Ismael con Agar. Y aún así Dios le confirma el pacto y le da la señal de la circuncisión después de tener a Ismael con Agar. ¿Es acaso esa fidelidad? Porque seamos claros, si fue justificado por ser fiel, el error con Agar hubiera perdido su justificación, si es de que se pierde la justificación, porque no le fue fiel a Dios y aún así Dios le confirma el pacto con la señal de la circuncisión. No, hermanos, ahí se nota que el sentido de fidelidad no es posible. Abraham no le fue fiel al 100% a Dios. Y aún así Dios le confirma el pacto a Abraham. ¿Y por qué es posible eso? Porque el sentido que tiene la palabra ahí es que él le tuvo fe, confianza, creyó en Dios. No es porque haya sido bueno, sino porque le creyó a Dios, aunque haya cometido errores, porque el hecho de tener a Ismael fue un error que Abraham cometió. Aún así, Dios lo bendijo, le confirmó el pacto. Abraham nunca perdió su justificación ante Dios, pese a los errores que tuvo. Y seamos claros, a veces los que tienen esta postura dice, pues sí, la fe es algo que Dios da para que tengas el arranque de la gracia, pero esa gracia va a depender de las obras. Y perdón, cuando Jesús dijo consumado es en Juan 19:30, está diciendo que todo está pagado. Usted no le debe nada a Dios si ha creído en Cristo. Vean a qué se refería Jesús con consumado es, que por cierto es un término que es utilizado en el comercio para indicar que todo está pagado. A veces, ejemplificándolo en nuestra vida moderna, cuando usted compra una casa y está pagando por 15 o 20 años una hipoteca mensualmente y llega al final de este plazo y lo paga todo, esa casa ya es suya, el banco no le va a estar cobrando nada. Y entonces dirán, pero si saco una segunda hipoteca o algo así. No, en el caso de Jesús es todo. Jesús no pagó por los pecados del año 27 o 33, si quiere, que fue la muerte de Jesús, al año 70 o hasta el año 2000 Jesús pagó pecados. No, Jesús pagó de una vez y por todas todos los pecados. Si usted aceptó a los 20 años, Jesús no pagó solo por el año del 0 al 20 y luego ya tiene que hacer obras. No. Si usted va a vivir 70 años, Jesús pagó por los pecados de sus 70 años. Si aceptó a los 20, pagó 50 años de sus pecados siendo ya cristiano. Porque Él es infinito el valor de su obra. Si usted el infinito le suma 0.01, va a cambiar, va a ser el mismo infinito. Va a ser lo mismo, el valor que tiene cualquier obra que usted hace
no es para ganarse el cielo. Ese valor no es nada a la par de la obra de Cristo. Espero que tengan muy claro eso y de dónde nos sacamos eso también. Vean ustedes en el libro de Levítico todos los sacrificios que habían. Y sobre todo en Levítico 16 se ve el día de la expiación. Ahí año tras año llevaban para quitar simbólicamente el pecado del pueblo de Israel. Y veamos lo que nos dice Hebreos 10, 11 y 12. Si pudieran leer todo el capítulo de Hebreos 10 sería muy bueno, porque está hablando de los sacrificios que estaban en Israel, se hacían en Israel, y dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, vea, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, está sentado a la diestra de Dios. Jesús lo hizo una sola vez. Todos los sacrificios que están en Levítico y desde la época de Moisés hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el segundo templo, todos simbolizaban la muerte de Cristo. Los judíos iban con fe en que Dios les había ordenado eso para expiar, es decir, quitar los pecados. Y era un simbolismo de la obra de Cristo. Iban con fe, y eso es muy importante porque, perdonen, si había un judío que no creía en ese sacrificio de expiación, Dios no lo iba a estar perdonando solo porque habían sacrificios. Veamos los profetas. Dicen que Jehová está harto de los sacrificios. ¿Por qué? Porque no eran hechos con fe. Pero aún así, ellos iban año tras año y día tras día, holocaustos, sacrificios de olor grato, sacrificios de olor no grato, y todos esos era para mantener comunión con Dios. Y el día de expiación, los dos sacrificios, uno que era tirado al desierto, otro que era degollado ahí en el templo, esos eran un simbolismo de la obra de Cristo, pero eran hechos año tras año. Y los judíos creían que Dios los perdonaba porque Dios lo había mandado así. Ellos tenían fe en eso. Porque, como les digo, es un simbolismo de la obra de Cristo. Pero ese simbolismo es imperfecto. Por eso es que estaban matando un montón de animales. El sacrificio de Cristo fue hecho solo una vez. Y fue hecho una vez cuando Él murió. Y de ahí para acá hasta se destruyó el templo, porque ya no era útil la matazón de animales que tenían los judíos. Porque ya lo que representaba ya era hecho, estaba consumado, ya no se debía nada. Entonces, decir que si yo tengo un pecado, por muy grande que sea, y espero que vean mucho que no les estoy diciendo que podemos ser pecadores, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que aunque yo tengo pecados, y los tengo así como usted, Cristo ha pagado por todo, está consumado. Si nosotros dependemos nuestra salvación de estar haciendo buenas obras, si le agregamos a la gracia buenas obras, entonces deberíamos de estar haciendo un matazón de animales otra vez, porque lo que hizo Cristo en la cruz no satisfizo a Dios. Eso es lo que están diciendo ellos. Entonces es imposible aceptar este tipo de ideas, porque
ya está consumada nuestra salvación. Nuestra salvación no depende de nuestras obras. Espero que esté muy claro. Pero vean otra vez la ecuación, el último, el protestantismo. Dice que es gracia y esa gracia es igual a la salvación. Tiene una flechita que implica obras. La gracia es igual a la salvación que implica obras. Entonces, regresemos al ejemplo de Abraham. Dice que creyó a Abraham y ahí estamos de acuerdo que eso no pudo haber sido que le fue fiel ni que mantuvo una fidelidad impecable y le fue contado por justicia. Y nos dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este versículo, espero yo que ya lo hayamos visto, está muy claro que si usted cree que a la gracia usted le va a sumar sus obras para crear algún mérito para la salvación, lo que va a hacer es tener el pago de sus obras. Y eso es la condenación. Pero si usted cree al que justifica, su fe le es contada por justicia. Es decir, usted alcanza la gracia por medio de la fe. Y eso es igual a la salvación. Ahora, la salvación que tenemos aquí nos implica hacer buenas obras, pero no depende de las buenas obras. Y les recuerdo mucho, espero que ya se sepan de memoria ese versículo, que sé porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué nos ayuda? ¿Qué es lo que alcanza nosotros? ¿Cómo alcanzamos la gracia? Por medio de la fe. Y la fe, les digo, hermanos, que también es un don de Dios. Aquí hay algunos teólogos que dicen que el don de Dios es la gracia y la fe, que es la salvación. Otros dicen que la fe es don de Dios. Y en efecto, tanto la gracia como la fe y la salvación son don de Dios, son un regalo de Dios. Aquí lo que nos está hablando el protestantismo cuando habla sobre la justificación, que es una cuestión forense o legal. La fe que tenemos, que alcanzamos gracia para justificación, es algo que Dios declara a una persona que es injusta como si fuera justa. ¿Y por qué? Porque Cristo ha pagado todo. Porque Cristo ha pagado todo, nosotros somos declarados justos. No somos hechos justos, sino somos declarados justos. Ahora bien, veamos que esa fe es muy importante porque tiene tres aspectos. La fe que nos lleva a alcanzar la gracia tiene tres aspectos. Uno es el contenido. Y el contenido de la fe, el hecho de que nosotros creamos que Cristo es nuestro único y suficiente, como hemos visto, es nuestro suficiente Salvador, nuestro único Salvador, porque no hay otro. Ese es el contenido de la fe. Nosotros no podemos creer cualquier cosa. Hay algunas personas que dicen que usted crea lo que quiera, pero sea sincero y Dios le va a tener misericordia o algo así. Nah. Eso no es así. El contenido, ¿qué es lo que creemos? Es importante. Si uno de los liberales pelagianos, cree que Cristo solo dio un ejemplo, él no cree en el contenido de la fe. El contenido de la fe que él está creyendo es vacía. Entonces, el contenido, ¿qué es lo que creemos en la fe? Es un aspecto importante y es el primero. Luego, la convicción del contenido, que ese contenido sea verdadero. Y nosotros
podemos creer que pues Cristo es el único y suficiente Salvador, pero no tener la convicción de eso. Hay personas que saben que Cristo es su único y suficiente Salvador, pero no lo creen, no tienen una convicción en eso. Les recuerdo que los demonios creen, como dice Santiago, y tiemblan. Les recuerdo ese pasaje en Marcos, donde hay un demonio que confiesa, sabe que Cristo es el Hijo de Dios y por lo tanto Dios, y aún así no tiene la confianza ni la convicción de que Cristo lo salva. Él conoce intelectualmente, pero no está convencido. Yo puedo tener el conocimiento de que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la capilla de Wittenberg, pero ese es un conocimiento que no me salva a mí. Lo que me salva es Cristo, hermanos. Espero que sea muy claro. Ahí hay un conocimiento que nosotros sabemos que es verdadero, pero no vamos a poner nuestra confianza, que es la tercera parte, en esto. La fe es una confianza personal en Cristo. Hay que ver el contenido, la convicción de que ese contenido sea verdadero, pero hay que tener la confianza. Es una confianza personal, y estas tres cosas son tres aspectos de la fe. Veamos Lucas 7, del 48 al 50. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué es lo que salva a esta mujer? Su fe en Cristo. Ella tenía la convicción de que Él lo podía perdonar, cosa que, como vemos, los que estaban ahí a la mesa no creían en Cristo. Y veamos Romanos 5 también. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Justificados por la fe tenemos paz, y no es una paz cualquiera, es una paz perdurable con Dios. Qué hermoso eso. La idea, hermanos, aquí es de que teníamos una lucha, una guerra por nuestro pecado con Dios, y por la fe que tenemos en Jesucristo, entonces alcanzamos paz, una paz perdurable, algo que no se va a destruir con nuestras obras. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza, conocemos el Evangelio, tenemos convicción de que es verdad y nuestra confianza puesta en Cristo. ¿Qué es lo que lleva a esta paz, esta justificación y la salvación? A que nosotros hagamos buenas obras. Y el problema con estas personas que hablan de que tenemos que colaborar con buenas obras para que la gracia de Dios sea efectiva y alcancemos salvación, es de que no están en Cristo, no están poniendo su fe, su confianza plena en la obra de Cristo, que es consumada. Ya no hay que pagar nada, porque Cristo lo pagó todo por usted. Veamos este pasaje. Veamos, dice: yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo que nos dice? De que solo en Cristo podemos obrar. Sin Cristo no se puede hacer nada. Otro pasaje muy importante para las obras dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Vean estos dos pasajes importantes. Uno nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el otro dice que sin Cristo no podemos llevar buenas obras. No podemos hacer nada. Que solo unidos a Él. ¿Cuál es la importancia de estos dos versículos? Uno nos está diciendo que solo en Cristo podemos llevar frutos y que sin Él no podemos hacer nada. Y el otro nos está diciendo que solo con la fe podemos agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia para las interpretaciones de la salvación que hemos visto? Hay que tener fe y fe en Cristo para llevar obras, porque hemos alcanzado la salvación. Pero, ¿qué es lo que nos está hablando las otras dos ecuaciones? Uno, que no podemos hacer obras buenas si no hemos puesto la fe en Cristo. Entonces, las otras dos ecuaciones, el pelagianismo y el semipelagianismo, se caen, porque no hay posibilidad de salvación sin haber puesto antes la confianza en que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Recuerden, consumado es. Si no creemos eso, no estamos poniendo nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, no podemos hacer obras. Vean que se caen estas dos postulados, el pelagianismo, porque no hay obra posible si no creemos y estamos en Cristo como que Él es la vid y nosotros los pámpanos. No se puede alcanzar obras que le agraden a Dios. Y luego tenemos esta postura que dice gracia más obras igual salvación. ¿Qué tipo de obras van a hacer las personas si no creen que Cristo es el único y suficiente Salvador? Si no hay una fe correcta. Si el contenido de la fe que ellos están poniendo es incorrecta, entonces no van a poder hacer buenas obras o hacer obras que le agraden a Dios. Van a hacer obras, pero, no son obras que le agraden a Dios. Va a ser como esas obras que puede hacer un ateo, que son obras de caridad, pero para Dios son basura. Eso es lo que le están sumando a la gracia. La gracia más obras de basura, y creen que eso los va a salvar. No, hermanos, no puede ser así. Si Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, nosotros no vamos a hacer alguna cosa que le sume un poco de mérito a la obra de Cristo. Entonces, la ecuación o la fórmula correcta es que la gracia nos va a llevar a la salvación, y porque hemos sido salvos, qué gratitud enorme la que debemos tener. Vamos a hacer buenas obras,
porque Dios nos había encontrado muertos en delitos y pecados. Lean Efesios 2. Muertos en delitos y pecados. Y de ahí nos sacó, hermanos. Entonces hay que hacer buenas obras, pero por gratitud a esa gran obra que hizo Cristo. Y hermanos, si usted no hace buenas obras y no vive una vida de santidad, sinceramente qué miserable deberíamos de sentirnos por no demostrar nuestra gratitud a Dios. Yo les he dicho que no vamos a ser personas sin pecado, pero ocupémonos, como hemos visto, en nuestra santidad. Que mostremos nuestra gratitud, no seamos malagradecidos con Dios. Espero que quede muy claro que Dios ha hecho una obra tan magnífica, excelente, y nuestra respuesta tiene que ser agradarlo a Él, obedecerle a Él. Pero no va a ser porque con eso vayamos a hacer un mérito, sino porque estamos agradecidos. No tenemos que ser desagradecidos, no seamos ingratos. Respondamos también a la salvación que el Señor nos ha dado. Espero que estas diferentes interpretaciones de la salvación y de la justificación nos abra mucho la comprensión y por qué no podemos estar en comunión con muchas personas que se dicen ser cristianas. No podemos estar en comunión con alguien que cree que Cristo ni siquiera es Dios, porque el contenido de la fe que ellos tienen no es cierto. Y nosotros hemos alcanzado nuestra salvación por la misericordia de Dios. Porque, como hemos visto mucho en el estudio de antropología, al cual los invitamos, Romanos nos dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y memorícense ese pasaje, hermanos. Pero respondamos también a esa misericordia. No porque vayamos a hacer mérito, sino por la gratitud que le debemos de tener a Dios. Hermanos, ocúpese en la santidad, pero como les digo, no crean que por ser o tratar de ser santos están actuando para ganarse el cielo, sino por respuesta a la misericordia de Dios. Los invito a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios de misericordia y hemos alcanzado salvación solo porque tú nos la has dado. Señor, ayúdanos a obrar como a ti te gusta, a ser santos cada vez más y más, a moldear nuestro carácter, a que podamos testificar adecuadamente a otros de la gran salvación que tú nos has dado. Ilumínanos, bendice a nuestros hermanos, ayuda a evangelizar a otras personas para que alcancen esa salvación que tú das, Señor. Bendícenos y guárdanos y te pedimos que nos instruyas y nos guíes cada vez más y más. Te alabamos, Señor, y te damos mucha gratitud por el hecho de que hayas permitido que hace 504 años se haya abierto esta reforma, se haya comenzado, de la cual nosotros sacamos mucho provecho. Te alabamos, Señor. Amén. Hermanos, yo sé que probablemente Lutero no haya sido la gran persona. Lutero, como usted y como yo, todos los reformadores
han sido personas pecadoras y él tuvo errores, pero qué gran bendición el hecho de la reforma. Y espero que este día de hoy sea un día de mucha celebración, de meditar mucho en la gracia que hemos recibido de Dios, en cómo Dios controla la historia para que usted y yo podamos ser llamados hijos de Él. Así que espero que verlos también el día viernes. Los invito a participar en la reunión de antropología y que el Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos el viernes y el domingo para seguir estudiando de Filipenses, que entramos ya en el último capítulo de la carta.